hace muchos años, y está en el Éxodo. Para contextualizar, el pueblo hacía más o menos un mes que había visto las más grandes maravillas que el Señor había podido hacer con ellos, que fue las 10 plagas antes de ser liberados del faraón. Hay que entender de que el pueblo llevaba 400 años donde se había ido perdiendo la historia de ellos con Dios, porque estaban en Egipto y ellos se habían incluso empapado de la cultura egipcia quizás, y siempre en un remanente fiel solamente. Y ellos, ¿por qué digo eso? Porque cuando Dios habla a Moisés, Moisés les dice: ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy al Dios de mis antepasados? ¿De quién, de parte de quién voy? Y Dios le dice: de parte de yo soy el que soy. Y de eso yo soy vamos a la Biblia. Y la historia transcurre quizá un mes después de que ellos salieron de Egipto. Ellos ya habían conocido el maná, ya habían saboreado el agua que salió de la roca, ya habían visto la gloria de Dios manifestada en eso. Se había celebrado la Pascua, que hoy día hablamos la mañana también, la primera Pascua. Se habían pasado cosas. Y como siempre uno, entre paréntesis, uno cuando tiene apunte lo mira y no lee nada, porque los nervios lo traicionan. Busco lo que ando buscando y no lo encuentro. Pero no importa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aparecen los amalecitas. Esto está narrado en Éxodo 17 y lo vamos a leer. Proyéctalo, hermano Jesús. Entonces vino Amalec, que era el nombre de la tribu, y peleó contra Israel en Refidim, que era el lugar. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hizo de día que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta la puesta del sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Es interesante, Israel era 400 años de esclavo. Al mes le dicen que tomen las armas. ¿Qué armas? Si no tenían. Lo que tuvieran en la mano. Y elige Josué, y más encima al pobre Josué le dan la pega de elegir a quién ir a la pelea. ¿Con qué experiencia? ¿Con qué estrategia? Tal vez Moisés podía tener estudios militares porque se había criado como el hijo menor de la hija del faraón. Por lo tanto fue a la universidad de la época. Y como era medio heredero, a lo mejor le enseñaron de todo. Pero no estaban los planes de Dios. Moisés estaba a otra pega y le encarga a Josué. Y Josué tiene esta difícil misión. Pero Moisés le dice: tranquilo, anda nomás, yo voy a estar ahí con la vara de Dios. Recuerda esa misma vara que reverdeció, esa misma vara que se transformó en culebra, esa misma vara que después estuvo al interior del arca, la misma vara, no era cualquier vara. Por eso él le dice la vara de Dios. Ya la reconocía, no que tuviera un poder en sí mismo, sino que había sido un instrumento de Dios para su propósito en algún momento. Y le dice eso: lleva la vara, voy a estar ahí. Recuerden que días antes estos habían tenido estas experiencias tremendas con Dios. Pero yo me imagino a los israelitas igual. Los otros eran guerreros por naturaleza, se caracterizaban por robar, por saquear, eran nómades,
pero vivían de esto, vivían del robo, no vivían de la agricultura como otro pueblo. Ellos vivían de quitarle al otro, por lo tanto lo hacían por la fuerza. Pero lo terrible acá, y eso está narrado en Deuteronomio, que los amalecitas, y por eso se ganaron a tener a Dios contra ellos, porque ellos más encima lo hicieron de mala forma. Ellos atacaron, recuerden que los israelitas eran como 600.000 que salieron de Egipto. Imagínense esa tremenda cantidad de gente desfilando, por más que iban, no sé, 50 de ancho o más, era una tremenda cantidad de gente. Por lo tanto, los que iban adelante no sabían lo que pasaba atrás. ¿Y qué pasó? Los amalecitas los atacaron la retaguardia, donde iban los más cansados, los más viejitos, los con problemas, iban las provisiones, los pocos que sacaron. Recuérdense que pasaron hambre al tiro. Entonces, ¿qué llevaban? No llevaban nada. Pero llevaban joyas. Recuérdense que los que saben en la historia, ellos recolectaron todas las joyas y los egipcios se lo daban, se lo dieron así, medio tontamente, voluntariamente, y no se negaban a hacerlo, una cosa muy extraña no hacerlo. Pero ellos los atacaron. Entonces dice en Deuteronomio 25, no tengo nada. Yo no leí. Tal vez está al lado otra hora. Pero el Deuteronomio 25 dice eso, que más encima los atacaron. ¿Lo tiene ahí para leerlo? Deuteronomio 25, 17. Sí, ese es el mismo. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Estabas cansado, agotado, herieron de muerte a los más débiles que se habían quedado. No tuvieron temor de Dios. Estos son los mismos amalecitas que de repente se acuerda y le dice a Saúl, anda y ráelos de la tierra, elimínalos a todos. Y Saúl, buenito ahí, quiso hacer una tontera, según él, pensando bien, con buenas intenciones, y se puso en contra de Dios. Estos amalecitas se pusieron en contra de Dios, no se pusieron en contra del pueblo solamente, porque el pueblo era de Dios. Ellos, como digo, y los atacaron de una forma maletera, como se dice en el vulgar, de mala forma. Se opusieron al plan de Dios. Dios, imagínense, Dios también está relatado, no quiso que fueran a Canaán bordeando el mar Mediterráneo, porque se iban a encontrar con los filisteos, que hoy día es lo mismo en Gaza, el mismo lugar. Porque dice el relato de la Biblia que si entraban en guerra, su ánimo se iba a ir al suelo y capaz que se iban a querer volver a Egipto. También no entiendo cosas por ahí. Éxodo 3 y 7, aquí vi. Dios no nos guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Esto está en Éxodo 13. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios conoce que nosotros somos débiles. Dios sabe que de repente nos desanimamos y les quería evitar pasar ese mal rato, pero aparecieron los amalecitas. La misma historia. Les tocó nomás. Bueno, Dios tenía también la cosa preparada para este momento. Y le dice a Moisés que le diga a Josué, busca hombres y sal a la guerra nomás. Si hay que enfrentar la cosa, la enfrentamos. Si hay que enfrentar la dificultad de la vida, la enfrentamos. ¿La enfrentamos solos? No la enfrentamos solos. La enfrentamos con Dios. Pero quiero mostrar también a ese Dios, pero también de una forma más concreta. Y ese es el sentido de la predicación de hoy día, o de este tema. En el versículo 10 dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana.
Moisés no subió solo esta vez. Dijo que iba a ir, pero fue acompañado. Quizás como entendiendo que le iba a costar un poco. Moisés no era un cabrón, ya tenía más de 80 años. Recuerden que estuvo a los 40 años salió, después 40 años estuvo en el desierto, después tenía como 120 años. O sea, tenía sus años Moisés. Entonces va con quién, con Aarón. ¿Quién era Aarón? Su hermano. ¿Quién era Hur? Me costó igual. ¿Quién era Hur? Era su cuñado. Era el esposo de Miriam. Esto no lo dice la Biblia, lo dicen los historiadores. Esto lo dijo Flavio Josefo en su momento. Flavio Josefo, un historiador romano judío, que escribió mucho en su época, y él dice que Hur era el cuñado. Entonces fue con dos hombres de su entera confianza. Y Hur es el antepasado de Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? Uno de los dos artesanos principales al que se le encomienda la pena de construir el tabernáculo. Pero a su vez Hur, en un momento, también acompañó a Moisés cuando Moisés subió con 70 al monte a hablar con Dios, que era un camino, y le dice al pueblo, por eso, no era cualquiera Hur, le dice a los 70 que quedaron, yo voy a ir solo, ustedes quédense, y ojo que va a quedar Aarón y Hur con ustedes. Si algo pasa, hablen con ellos. Era el hombre de entera confianza de Aarón, de Moisés. No era cualquiera. Ojo con ese detalle. Moisés no subió con cualquiera, subió con dos personas de su confianza. A ese montecito, a ese collado, a ese promontorio, a ese cototo que tenía la geografía. No a ver la guerra, a la batalla, Moisés no subió a la copucha o a dirigir las tropas, no, él ya había delegado en Josué esa parte. Él subió con la vara de Dios porque él iba a interceder por el pueblo. A eso subió. Pero como sabía que esto me estaba ahí, subió con dos, porque el relato después, y que ya leímos, dice que se cansó. Que se cansó. Yo me imagino ahí a los que estaban peleando y de repente daban vueltas, así, con los brazos de alto, vamos, y se bajaba chuta, y así es el relato, que mientras tenían los brazos arriba con la vara, mientras intercedía por ellos, mientras oraba, en nuestro lenguaje, el pueblo ganaba. Pero cuando no, entonces sus compañeros del lado dijeron, no, tenemos que hacer algo. Entonces primero que nada, sentaron a Moisés para que no se nos canse tanto, y después le sujetaron los brazos, y no se los sujetaron 5 minutos, ni 10, ni 15, ni media hora, hasta la puesta del sol. O sea, quizás ellos mismos flaqueaban en algún momento, quizás ellos mismos no tenían fuerza para sujetarle los brazos, pero lo seguían haciendo. Se desprendían de su cansancio, se trataban de sobreponer a ellos mismos para ayudar a Moisés, que ya era viejito, que quizás no tenía la energía suficiente y necesaria para esa gran tarea que tenía en ese momento, y sus compañeros lo ayudaron. Y lo ayudaron. Es un dato que me llamó mucho la atención. Estuvieron horas sujetándole los brazos. Yo levanto los brazos 5 minutos y el puro peso de los brazos me canso. Es verdad. Como no estoy acostumbrado a hacer trabajo físico fuerte, entonces no tengo desarrollado la musculatura de los brazos para tenerlos así. A lo mejor alguno de ustedes aguanta media hora, no sé si aguantará 5 horas. Está difícil, ¿no es cierto? Y ahí, y más encima la tensión de la escena, que ellos se dieron la vuelta. Si llegamos a permitir que bajen los brazos, mueren 2, mueren 4, muere mi vecino, muere mi amigo. Entonces hacían un esfuerzo tremendo. Ellos se negaban a ellos mismos, se postergaban haciendo esa cuestión. ¿O no? Yo lo veo así. ¿Qué más dice? ¿A qué subió Moisés? Subió a interceder con su hermano y su cuñado, que eran de confianza. ¿Qué dice Efesios 6 del 18 al 19? Dice así:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, está hablando Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, ¿dónde estaba cuando escribe esto? Preso. Estaba preso. Por lo tanto, no estaba bien. Entonces, él le pide a los de Efesios que oren con toda perseverancia, tal cual, con esa misma perseverancia que Aarón y Hur le sujetaban los brazos a Moisés. No un ratito por cumplir, no un momentito hasta que las fuerzas me fallen total, ya cumplí y no puedo más. Con toda perseverancia. Pero me llama la atención de este versículo del de Efesios que Pablo en ningún momento dice para que me liberen. ¿No le llama la atención? No se queja. ¿Para qué? Siempre nosotros oramos para que el Señor nos solucione nuestros problemas. Pero ¿por qué oramos para que nos solucione nuestros problemas? ¿Te han preguntado eso, no? Comparando con estos que oraban por problemas peores. Porque a Pablo lo iban a matar. Pablo estaba esperando presentarse ante el César, pero él sabía que era Nerón antes el que se estaba presentando. Por lo tanto, sabía que la tenía mala. Más encima, a él le habían advertido: no vaya a Jerusalén, porque si va a Jerusalén, estáis frito. Tengo que ir nomás. Y él sabía, con temor lo digo, dijo él, pero tengo que ir nomás, porque del Señor recibo que tengo que ir. Y él fue. ¿Y qué hicieron? Entró en conflicto con los judíos con los principales judíos, que ahora eran judíos, no los cristianos, y le metieron una calumnia por ahí. Y él dijo: chuta, yo soy romano, sí, así que yo voy a pegar al César. Y ahí estaba. Y de ahí escribe. Entonces él pide que, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Hermanos, nosotros cuando queremos que el Señor nos solucione la vida, ¿lo pedimos para que nosotros sigamos haciendo la pega de la iglesia? ¿O lo pedimos nomás para estar sanitos y estar bien? Hay diferencia. A veces nosotros, o muchas veces el Señor nos soluciona nuestros problemas. Y ahí quedamos. No hacemos nada. Y qué sé yo, y seguimos nuestra vida absolutamente en un mundo paralelo del cristiano, de la iglesia también. Pocos quizás piden para que el Señor les solucione el problema para seguir haciendo la pega de la iglesia, de transmitir el Evangelio, de dar hasta la vida si fuese necesario, como dice el juramento de las Fuerzas Armadas, pero aplicado a la vida cristiana. Es lo mismo. Los apóstoles de la época estaban dispuestos a dar la vida. No, les daba lo mismo. Su vida no importaba. Sus aspiraciones no importaban. Sus negocios no importaban. Ven y sígueme, le dijo a Mateo, y dejándolo todo, dejó el banquito y me voy. Con el rabí, ni siquiera sabía que era el Mesías, sabía que era solo el rabí, porque los discípulos nunca entendieron hasta la muerte de Cristo que él era el Mesías, solo Pedro. Ellos lo veían como un maestro, el rabí. Y le decían rabí, al que había que seguir, como otros que quizás apareció en algún momento, como Juan el Bautista. Pero ellos no conocían que era el Mesías, pero así todos lo siguieron. Imagínense si hubieran entendido que era el Mesías, pero lo seguían porque era el rabí nomás, no porque era el Mesías. Nosotros conocemos al Mesías, ¿seguimos igual? ¿Queremos dejar nuestra vida de repente, nuestras cositas momentáneas por esto? ¿Queremos hacer la pega de Cristo en la tierra? A mí me cuesta. A mí me cuesta mucho. Y es así la cosa. O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a la renuncia? Pero Pablo estaba pidiendo para eso nomás. No estaba pidiendo que quería una cama mejor, que me cambien de pieza, que me traigan otro guardia, que el otro guardia no me gustó, que está muy helada la cosa, que está muy húmeda, que me estoy enfermando, que me voy a resfriar.
que quiero ir a ver a mi tío porque no lo veo hace 5 años, entonces por último la salida dominical. No, él estaba pidiendo para poder seguir explicando el querigma, el evangelio, para eso. Después, en algún momento hay una oración muy espectacular en Hechos donde los apóstoles oran por lo mismo. Y la estaban pasando, estaban siendo perseguidos por sus compatriotas y oran por lo mismo. Y acá en nuestra historia que estamos narrando, los parientes sanguíneos y políticos de Moisés, sus personas de extrema confianza, en lo único que pudo confiar para este desafío, quizás no encontró más en los 600.000. Recuerden que a Moisés le costó convencerlo de salir y le reclamaban por cualquier cosa cada rato, pero a lo mejor estos dos reclamaban menos y dijo, voy a ir con estos dos. Estuvieron dispuestos a postergarse, estuvieron dispuestos a ceder a su propio cansancio con tal de ayudar en esta gran tarea de sujetar los brazos de Moisés. ¿Qué dice el versículo? Ya lo leímos mientras Moisés sostenía en alto la vara, en sus manos los israelitas vencían. ¿Qué dice Mateo 21:22? Todo lo que pides de oración creyendo, lo recibirás. Esta no era una oración cualquiera, la que estaba haciendo Moisés en este momento. No estaba intercediendo por cualquiera, estaba intercediendo por su pueblo. Él estaba confiadamente intercediendo por ellos, absolutamente convencido de que el Señor estaba con ellos. Tal cual nosotros siempre estamos convencidos de que el Señor está con nosotros. En eso yo no creo que nadie aquí los presentes tenga duda de ello, que el Señor está siempre con nosotros. Y también creemos, yo sé que creemos de que nosotros lo que pedimos al Señor de acuerdo a su voluntad lo concede. A veces nosotros oramos, el Señor no nos responde porque no está en su voluntad, o oramos egoístamente, no sé, tantas cosas. Y otras veces el Señor, como el otro día entendimos o recordamos, el Señor tiene sus tiempos. Y el tiempo del Señor es muy distinto. Yo sé que algunos aún esperan respuesta a sus oraciones. Aún esperamos respuesta por familiares que no han conocido al Señor. Tenemos mi hermano que está ahí, en una situación bien terrible. Oré en algún tiempo por mi papá, y por mi papá un mes antes de morir, después de 80 años, 40 y tantos años, 50 casi. Ahí hubo un gran tiempo, casi 50 años, y un mes antes de morir mi papá se reconcilió con el Señor. Pasó mucho tiempo. Y así sucesivamente, quizás los presentes, algunos tienen oraciones que no han sido respondidas. Pero ¿dónde los quiero llevar, hermanos queridos? Que hay una iglesia que pueda acompañar en esto. Hay un cuerpo que puede compartir esa carga. Hay hermanos acá presentes, y los que no están también, que pueden sostener también en esta oración, en esta súplica, en esta cuestión que a veces nos consume y se nos caen los brazos y nos vamos al suelo y de ahí nos tienen que recoger casi con pala y armarnos de nuevo, y el Señor en algún momento se la arregla y envía y como yo siempre digo, se provee de lo suficiente para levantar al que está en el suelo, ¿o no? ¿Cuántos aquí a lo mejor han vivido experiencias de esas? Pero ¿cuántos están esperando vivirlas? ¿Cuántos todavía sienten de que el Señor está en este proceso con ustedes? Yo les cuento, o sea, no es una oración de todos los días, pero tengo presente, hermano, ahí que el Señor en algún momento tiene que recobrarlo. Es su moneda, es la niña de sus ojos, igual que usted, igual que yo. ¿Qué dice? Ya, y el versículo 12 dice: pronto se le cantaron tanto los brazos, ya lo vimos. Así que, como Moisés, nosotros necesitamos de la iglesia, el cuerpo. Moisés no podía pedirle a cualquiera del pueblo. La iglesia debe estar dispuesta a servir. Nosotros debemos estar dispuestos a servir. Pero para ello hay que saber, hay que querer interiorizarse, hay que estar dispuesto a interceder, hay que acompañar, hay que asistir.
hay que negarse a uno mismo. Y esa es la parte difícil. Hay que postergarse, hay que quitarle tiempo al sueño, al descanso, a los pasatiempos. Porque si esperamos que nos sobre el tiempo, estamos fritos. Jesús eligió a puro hombre ocupado. Entonces, si esperamos estar desocupados, estamos solos. ¿Ustedes creen que Aarón estaba ocupado? ¿O Ur no quería ir a acompañar en la pelea a sus colegas? A sus compañeros. Quería, pero tenía que estar en esta otra que quizás era más importante. Aquí, de los presentes, yo sé que algunos lo hacen, que se han postergado y han asistido hermanos en distintas necesidades. Han acompañado a personas enfermas, han ayudado a otros que están imposibilitados de hacer cosas domésticas, pero son los menos. Hay que estar dispuesto a ceder nuestro espacio, nuestra casa, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro vehículo. Hay que ponerlo al servicio del Señor. Y cuando decimos al servicio del Señor, no es solo para ir al culto a Puerto Ibáñez, no es solo para ir a otra iglesia cuando nos invitan, no es solo a ir a cuestiones que son eclesiásticas, que siempre estamos. Hay cuestiones que son silenciosas, que nadie sabe, que nadie se entera. Hay necesidades que subyacen a nuestra relación cotidiana en la iglesia. Hay cuestiones que a veces son pequeñitas, pero que para la persona es un mundo. O ir a picarle leña. Y así, ejemplos pueden haber muchos. Y quizás el ejemplo de estos hombres no era el mismo, pero yo los quiero llevar a ese terreno. Yo los quiero llevar a ese terreno en que la asistencia debe ser integral. No solo en oración. En la Biblia está dicho ya que no puede decir al hermano que Dios te bendiga, que te vaya bien. Y eso no va. O cuando yo a veces escucho orar y Señor, yo te pido por los que le faltan los alimentos para que tú le proveas. Yo le quiero un paracaídas con alimento. Hay que llevarlo. Y para eso hay que traerlo para acá el primer domingo de cada mes. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que, de repente, si surge la necesidad, desprenderse de la cosa. Desprenderse bien, sí, pues no ir a comprar lo que sobró nomás o llevar lo que está vencido. Desprenderse de lo mismo que nosotros tenemos. Porque no tiene gracia dar solo sobras. Hay que ser más que eso. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 3, 5? Ustedes no tienen nada que ver, sí tienen. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Las armas con que nosotros nos derrotamos nuestra carne no es nuestro intelecto, no es el mero conocimiento de la Biblia, no es solo eso, no es leer un libro de autoayuda, no es leer un libro cristiano. Es más que eso, es nuestra propia oración, nuestra propia disposición a obedecer. Si no tenemos disposición de obedecer, estamos sonados, porque el Señor no nos va a obligar. No, Él es un caballero. Él nos da todas las herramientas para que nosotros decidamos. Nos dice, decide tú. ¿Quieres decidir por mí? Bien, te va a ir bien. ¿Quieres no decidir por mí? Bien, arréglatela solo. Puede que no nos vaya ni mal, pero estamos solos. Estamos solos. Pero si nosotros le obedecemos a Él, puede que ni parezca que nos está yendo bien, pero al final del camino la cosa es distinta. Recuerden que la Biblia dice también que
que para el que no está con Dios, el camino que podemos transitar al final puede ser un camino de muerte. Eso es una cosa extrema. Pero así dice la Biblia, ¿o no? Así dice. Entonces, las armas con que nosotros militamos no son intelectuales. Aquí el intelecto puro no es que sobre, pero no es primordial. Recuerden que Dios se provee de lo que Él necesita. Cuando eligió a David, mi gran héroe, David no era la primera carta del naipe. No era el más encachado, el con más instrucción, el más grandote, el más fuerte. Era ese que estaba cuidando la oveja, por allá perdido, el que hacía la peor pega del momento. Ese era David. Encima era chiquitito. Pero a ese eligió Dios. Quizá nunca fue el más derechito, porque igual se mandó algunas barraitas. Pero su corazón era distinto. Su corazón estaba dispuesto. Cuando la embarró y cuando Natán le dice, tú eres Señor. Oh. Porque dijo, cuando estaba convencido que no había hecho nada malo, cuando Natán, bueno, ustedes lo buscan después en la Biblia, y le cuenta esa historia, la ovejita, y la esposa, tráiganlo para acá, ese salvaje, porque no vamos a juzgar. Tú eres Señor. El de ahí se desarmó. Porque si ustedes leen el Salmo 52, está desarmado David, ¿no? Fue el menelgoso el Salvador. No le quedaba ni la hilacha a David en ese momento. Estaba desparramado en el suelo. Pero a ese eligió Dios, a ese David. Porque su corazón era conforme a su corazón. Por fuera, nada, lo mismo. Hermanos queridos, esa es la disposición del corazón a que el Señor busca. De su corazón a hacer esta vega, de asistir, de ir donde el hermano. Aquí hay hermanos que están pasando, y yo lo sé, no voy a ni nombrarlo, pero yo sé que en la mañana me encontramos, conversaba con una hermana de otra iglesia que nos visitó la escuela dominical, estaba pasando una situación compleja. Yo pensé que era venir. Y yo sé que necesitan ayuda, como necesitan ayuda otros hermanos acá presentes, como algunos que han ido a visitar la semana, que han ido a atender. La UFA ha ido a atender algunos casos extremos de ayuda inmediata y cosas cotidianas como estar ahí para que el otro descanse. Porque a veces ni para eso les da el día. Pero el Señor busca el corazón dispuesto. Y si quieren saber más sobre armas, pueden buscar el párrafo de Efesios 6, del 13 al 18 de la armadura de Dios, que habla de la verdad, la justicia, la fe, la seguridad, la salvación, la palabra, etcétera, etcétera, que son armas con que nosotros podemos también enfrentar esta cuestión que es nuestra carne, enfrentar los ataques del diablo cuando nos haga dudar también, porque cuando nosotros estemos más embalados, se la va a arreglar el almuerzo. Se la habrá. Recuerde que nosotros, la iglesia es la representación de Dios en la tierra para el resto de la comunidad. Amalek fue contra Dios mismo. Entonces, cuando la iglesia se propone algo, el enemigo que puede estar, cuando la iglesia no se propone nada, puede estar descansando meses, años, qué sé yo, pero de repente, ¡pah! Chuta, algo está pasando. Y se moviliza también. Y se moviliza también. Total, tiene espías por todos lados. Entonces, se moviliza para que cuando la iglesia quiere emprender algo mejor, algo en el terreno sobrenatural, en el terreno espiritual, para tirarnos al suelo. Y también tenemos que recurrir a esas armas que no son de la carne, sino que son espirituales. Para terminar, porque yo entiendo que ya se entendió, los quiero llevar a otra historia. Que siempre me emociona mucho. Es una historia real, pero de otra época también. Había una ancianita, y ya la he contado, así que algunos ya saben que ya la he contado. Esto está en Marcos 5. Había una viejecilla
que se había consumido ella misma y todo su dinero, porque estaba enferma. Y ya no había que hacer, ya 12 años enferma. 12 años es harto. No son meses ni días, harto. Y ustedes saben, lo que ya se han recordado la historia, que dice el relato que había gastado todo su dinero y estaba peor. Había ido cuánto médico se le cruzado por delante. Y estaba peor. Como a veces nos sentimos nosotros, que a veces estamos peor todavía de lo que alguna vez quisimos no estar. Y estaba peor. Y ella era mujer, ese otro dato, porque estamos hablando de una sociedad, digamos, machista. No me atrevería a decirlo tan, digamos, me distorsionada como eran los judíos, que no entendían que habían cambiado el sentido de la Biblia quizás. Entonces, donde la mujer no tenía mucho espacio para manifestar sus necesidades tampoco. Entonces, ella escuchó que había un hombre que hacía sanidad. Y no había cómo hacerlo. Y dice el relato que tocó su ropa, con la esperanza, dice la Biblia, que al tocarla pueda ser sana. ¿Y qué pasó? Fue sana. Pero dice el relato que Jesús sintió que salió poder sanador de sí mismo. Y empezó a mirar por todos lados. ¿Quién fue? Y como los discípulos, por supuesto, que nunca entendían nada, decían, pero ahí, mira la cantidad de gente, todos lo están apretando. ¿Cómo no dice que quién me tocó? No. Esto no es cualquier cosa, me dijo. Y seguía buscando. Y la mujer de repente cachó que la estaban buscando. Y al final tuvo que confesarse. Yo fui Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Se acabó tu sufrimiento, le dijo. Lo subrayan. No solo tu fe se ha sanado, se acabó tu sufrimiento. Yo sé que algunos presentes en algún momento se acabó su sufrimiento porque tocaron el manto del Señor. Pero también sé que algunos están esperando ese momento. Y para ustedes siento que deben hoy día pasar aquí adelante y derramar ante el Señor. Pero yo necesito que la iglesia los apoye en esto y levanten los brazos. Vamos a cantar una canción que ojalá la pueda cantar, porque nunca puedo cantar. Y mientras cantamos, los que sientan que necesitan que la iglesia los apoye en la oración, pasen adelante. Y la iglesia venga y adopte por un rato a algunos de sus hermanos y levántale los brazos en oración. Eso es todo. Eso es todo lo que quería decir. No es más que eso. Es solo la palabra, la revelación. Y espero haber estado inspirado por él para poder manifestar.